Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a hablar de modelo de regresión lineal simple y su utilidad en la investigación agropecuaria. Recuerden seguirnos en este canal de Estadística para Adultos en YouTube y en la cuenta de Instagram josejrpg1995 y @vivo.web. Así que vamos allá. Primero vamos a recordar qué es el modelo de regresión lineal simple. Simplemente una técnica estadística que busca predecir los valores de una variable dependiente y en función de los valores de una variable regresora x. Es decir, a partir de este modelo estadístico lineal, queremos predecir y en función de los valores de x y de las constantes que son a y b, que son el intersecto y el coeficiente de regresión del modelo, mientras que e es simplemente un error residual. Recordemos los métodos que utilizamos para estimar a y b, es decir, los parámetros de regresión simple. En este caso tenemos el método de mínimos cuadrados, que en álgebra de matrices es esto, donde b es un vector que contiene a los parámetros desconocidos del modelo, que son a y b, es decir, el intersecto del coeficiente de regresión. Esto es simplemente la inversa de la matriz de productos cruzados de mínimos cuadrados por el vector del lado derecho de las ecuaciones. Tanto esta matriz como esta se compone simplemente de productos matriciales. Pero es posible en modelos de regresión simple utilizar fórmulas de álgebra elemental, que son esta para el intersecto y esta para el coeficiente de regresión, donde el coeficiente de regresión es simplemente un cociente entre la covarianza de las dos variables involucradas, es decir, de x y y, entre la varianza de la variable regresora, es decir, de x, mientras que a es una diferencia entre la media de y la media de x multiplicado por el coeficiente de regresión b. Ahora vamos a trabajar este ejemplo donde tenemos una variable dependiente y una variable regresora x, que es el peso adulto en vaca, y esto es perímetro torácico. Lo que vamos a intentar es predecir el perímetro torácico en función del peso de los animales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la covarianza de x y para calcular la covarianza es simplemente la suma de productos entre los grados de libertad, donde los grados de libertad es el número de observaciones menos 1. Y la suma de los productos es la suma del producto de x y y de todos los datos menos este cociente, donde en el numerador tenemos la suma de y por la suma de x entre el número de datos. Bueno, lo desarrollamos aquí ya y nos da este valor de 700. Mientras que la varianza es simplemente un cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Aquí tenemos la suma de todos los datos de x al cuadrado menos el factor de corrección entre n menos 1. Aquí tenemos 5 menos 1 porque tenemos 5 datos. Y aquí tenemos la suma de los cuadrados ya trabajada y nos da este valor. Entonces, beta sabemos que es el cociente entre la covarianza de xy y la varianza de x. Ya lo calculamos en la lámina anterior y ese cociente me va a dar 0.1818, que es el valor del coeficiente de regresión. Ahora necesitamos calcular la media de y, que sabemos que es la suma de los datos de y entre el número de datos, me da este valor. La media de x, la suma de los datos de x entre el número de datos, me da este valor. Y por último, a es la media de y menos la media de x multiplicado por el coeficiente de regresión y me da este valor, que este es el valor del intersecto. Por lo tanto, yo puedo producir el peso, puedo predecir el peso de un animal adulto usando esta ecuación. El intersecto más el coeficiente de regresión multiplicado por un valor de perímetro torácico que yo desee incluir para hacer una predicción. Vemos que esta ecuación es muy sencilla y solo sirve para modelos que están correlacionados linealmente. Para modelos no lineales ya sabemos que se utilizan otros modelos que hemos trabajado en otros videos. Ahora vemos cómo hacer lo mismo en álgebra de matrices. Vemos que podemos
formular la matriz X, que aquí tenemos para el vector de intersectos tantos unos como datos hayan, y aquí tenemos básicamente un vector de datos. Aquí tenemos aquí traspuesta, y esto es el vector de datos como tal, el vector Y, pero no hay que hacer los productos matriciales porque X traspuesto por X es igual a formular esta matriz, donde en esta parte tiene el número de datos, que son 5, en las esquinas tiene la suma de la variable regresora, que están aquí, es decir, la sumatoria de X, y aquí la sumatoria de X al cuadrado, que es la suma de todos los datos de X al cuadrado, que es este valor. Y para X traspuesto por Y, en primer lugar tenemos la suma de los datos de Y, y en segundo la sumatoria de los productos de X y Y, que es este valor. Ahora, esto lo invierto y lo multiplico por esto, ¿ves? Y me da este valor que es idéntico al que calculé usando álgebra elemental. Ahora vemos cómo hacerlo en SAS con el procedimiento CORE y la opción COP. Le indico al SAS que me brinde una matriz de covarianza fenotípica, y vemos que tenemos aquí la covarianza 700 idéntico a lo que calculamos manualmente, y la varianza de la variable X también idéntico a lo que calculé manual, y también me da la varianza de la variable Y, pero aquí en este caso no lo utilicé, pero también me la da. Estadística simple: el número de datos de X, el número de datos de Y, las medias de X y Y, vemos que son idénticos a lo que calculé manual. Y adicionalmente también me da las desviaciones estándar, la suma y los valores máximos y mínimos de la variable. Y por último, los parámetros estimados del modelo. Eso se hace con ProRec, con un modelo Y igual X, el modelo que estoy utilizando, y me da estos valores estimados que son idénticos a lo que calculé manual. Adicionalmente me da también los errores estándar y las pruebas T para la prueba de hipótesis de los coeficientes de regresión. Recuerden seguirnos en este canal de estadística para adultos en YouTube, dar like, compartir para más videos. Hasta la próxima y saludos.